Quetzalcóatl, cuyo nombre significa serpiente emplumada en náhuatl, fue uno de los dioses más venerados por las culturas mesoamericanas, especialmente los aztecas. Era una deidad compleja, asociada con el viento, la sabiduría, el conocimiento, la creación y la civilización. Para los aztecas, representaba el equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, el ciclo de la vida y la muerte, y la dualidad inherente a la naturaleza. Quetzalcóatl no solo fue una deidad, sino también un modelo de conducta. Representaba la bondad, la luz y la civilización. Se le consideraba el dios de la sabiduría y el conocimiento, pero también se le asociaba con el viento y el amanecer, pues como Ejecatl, su manifestación como dios del viento, empujaba el sol por el cielo. Quetzalcóatl, además, era protector de los sacerdotes y patrono de los artesanos, y se le acreditaba el don de enseñar a los hombres sobre la agricultura, la metalurgia y la escritura. Según la mitología azteca, Quetzalcóatl jugó un papel crucial en la creación de la humanidad. Se cuenta que después de la destrucción de los primeros soles, épocas del mundo anteriores, él descendió al inframundo, Mictlán, para recuperar los huesos de los seres humanos que habían vivido en épocas pasadas. Con estos huesos y su propia sangre, dio origen a la nueva humanidad. También se le atribuyen muchas enseñanzas que ayudaron a los pueblos mesoamericanos a prosperar. Enseñó a cultivar maíz, a desarrollar el calendario y los rituales religiosos, y a vivir en armonía con la naturaleza. Bajo su guía, la civilización floreció en lo que hoy es México. Sin embargo, la leyenda también narra un conflicto. Quetzalcóatl se enfrentó a su hermano, Tezcatlipoca, quien representaba la oscuridad, el caos y la guerra. Tezcatlipoca, celoso de la influencia de Quetzalcóatl, lo engañó y lo llevó a cometer un acto deshonroso. Después de caer en la trampa, Quetzalcóatl, avergonzado, decidió abandonar la tierra. En lo profundo de la grandeza de Tula, cuando el tiempo parecía casi detenido y la luz de Quetzalcóatl bañaba la tierra con su sabiduría, tres sombras acechaban. Tres figuras que no traían más que caos, muerte y destrucción. No eran simples mortales. Eran magos divinos, seres que portaban un poder ancestral, que jugaban con la realidad misma como si fuera barro entre sus manos. Huitzilopochtli, Tlacahuepan y Tezcatlipoca, el maestro de los engaños. Ellos no soportaban la luz que emanaba de Quetzalcóatl, su pureza y su devoción. Para ellos, cada resplandor del dios de la serpiente emplumada era un recordatorio de su propia oscuridad, de su propio poder retorcido. Y en su envidia, en su deseo de destruir lo que Quetzalcóatl había construido, urdieron un plan tan perverso que incluso los cielos lo miraron con terror. Tezcatlipoca, el más astuto de todos, fue el encargado de llevar a cabo la tarea. Con sus compañeros a su lado, lo primero que hicieron fue invocar el poder de lo inusitado, del Tetzahuitl. Fenómenos inexplicables comenzaron a acontecer. El cielo se oscureció en pleno día. Ríos que fluían serenos se detuvieron, como si el mismo tiempo temiera seguir avanzando. Los toltecas observaban estos portentos con miedo en los ojos, sabiendo que algo terrible estaba por venir. No eran simples señales, no. Eran advertencias. Advertencias de que la gran Tula, el bastión de Quetzalcóatl, estaba destinada a caer. Tezcatlipoca se disfrazó. No era la primera vez que lo hacía. ¿Cómo enfrentarse a alguien tan puro como Quetzalcóatl si no es con engaño? El dios del espejo humeante tomó la forma de un anciano frágil, una figura inofensiva que nadie podría sospechar. Y así, con paso lento, llegó hasta donde se encontraba Quetzalcóatl, el gran sacerdote, el líder espiritual de Tula, recluido, debilitado por una enfermedad misteriosa. Estoy enfermo por todas partes, confesó Quetzalcóatl al anciano, sin saber que en realidad estaba hablando con el mismísimo Tezcatlipoca. Mi cuerpo se deshace,
no puedo encontrar alivio. Y ahí, en ese momento de vulnerabilidad, Tezcatlipoca aprovechó. Sacó un recipiente lleno de pulque, una bebida que, en manos equivocadas, podría convertirse en el fin de la razón. Aquí tienes la cura, dijo el falso anciano, con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Bebe, y sentirás alivio. Te liberarás de tus dolores, y tu corazón recordará lo que es ser humano. Quetzalcóatl, en su desesperación, aceptó. Al principio, solo probó un sorbo, un pequeño trago que no parecía causar daño. Pero algo en su interior cambió. Su tonali, esa fuerza vital que todo ser humano lleva dentro, comenzó a agitarse. Y antes de que pudiera darse cuenta, había bebido más, mucho más. Los ojos de Quetzalcóatl, normalmente llenos de sabiduría, ahora estaban nublados por la embriaguez. Su mente, antes tan clara, se desmoronaba. Fue entonces cuando lo inevitable sucedió. Quetzalcóatl, el dios sacerdote, el símbolo de la pureza y el sacrificio, olvidó quién era. Se olvidó de sus votos, de sus responsabilidades, de la gran tarea que le había sido encomendada. Bajo los efectos del pulque, mandó llamar a Quetzalpétlatl, una mujer sagrada, una sacerdotisa dedicada al culto divino, alguien que, como él, había hecho votos de abstinencia. Esa noche, en la oscuridad de su embriaguez, cometió la peor de las transgresiones. Ambos, el dios y la sacerdotisa, cayeron en los brazos del deseo. Y con ese acto, sellaron el destino de Tula. Cuando el sol finalmente se levantó, no había más pureza en el corazón de Quetzalcóatl. Él lo sabía. Despertó con una sensación de horror, de profunda tristeza. «Desdichado de mí», exclamó, pero ya era demasiado tarde. Los dioses habían ganado. Tezcatlipoca, con su engaño, había logrado lo imposible, quebrar el espíritu de Quetzalcóatl y condenar a Tula. El gran Quetzalcóatl, ahora perdido, supo que no podía quedarse. Tula no era más su hogar. Así que, lleno de vergüenza y arrepentimiento, abandonó la ciudad que alguna vez fue su orgullo, su creación. Se dirigió hacia el este, hacia el horizonte, donde el sol nace cada día. Algunos dicen que cruzó el mar, otros que se convirtió en un dios del viento, siempre errante, siempre en busca de redención. Pero la verdad es que Quetzalcóatl nunca encontró paz. Y Tula, sin su líder, cayó en el olvido, devorada por la oscuridad, por el caos que los dioses habían desatado. Antes de partir, Quetzalcóatl prometió regresar. Según la leyenda, zarpó hacia el este en una balsa hecha de serpientes y se adentró en el horizonte. Los aztecas creían que, algún día, Quetzalcóatl volvería para recuperar su reino y restaurar el orden. Esta promesa se convirtió en una profecía que, siglos más tarde, tendría un impacto crucial en la historia. En 1519, cuando Hernán Cortés y los españoles llegaron a las costas de Mesoamérica, el emperador Moctezuma II y muchos de sus súbditos interpretaron la llegada de los conquistadores como el cumplimiento de la profecía. Cortés, con su apariencia y armamento desconocidos, fue confundido con el dios Quetzalcóatl que regresaba. Esta confusión facilitó en parte la conquista de Tenochtitlán y la caída del Imperio Azteca. Hace mucho, mucho tiempo, cuando el universo apenas comenzaba a tomar forma, los cielos eran el hogar de seres divinos, inmortales y poderosos. Allá, en las alturas, donde las estrellas danzaban con libertad, la pareja suprema, Citlayatónac y Citlalicue, gobernaban sobre todo lo que existía. Ellos, con su poder ancestral, no solo vigilaban el cielo y la tierra, sino que también gestaban el destino de los seres que habitarían ambos mundos. Pero incluso los dioses, en su grandeza, no están exentos de conflictos.
Un día, un cuchillo de pedernal apareció de manera extraña. No era un objeto común, no era simple ni insignificante. Este cuchillo, nacido del vientre de Citlallicue, no era solo un arma, era un símbolo. Al verlo, los hijos de los dioses, sorprendidos y aterrados, comprendieron que algo más profundo estaba por venir. El miedo los invadió. Sus mentes divinas se llenaron de confusión y duda. No había lugar para ese cuchillo en el cielo. Y así, en su temor, en su desesperación, tomaron una decisión: arrojar ese objeto celestial lejos de su mundo. El cuchillo, al caer, se rompió en 1000 pedazos, o más bien en 1600 pedazos. Cada fragmento se transformó en un dios, caído y desterrado del firmamento. Así, nació una nueva era. Los dioses, que alguna vez caminaron con gracia entre las estrellas, ahora yacían en la tierra, su poder disminuido, sus destinos entrelazados con el ciclo eterno de la vida y la muerte. Los caídos, sintiendo su destierro como una profunda herida, clamaron a sus padres. Danos el poder, imploraban, para crear seres a nuestra imagen, para no quedar solos en este exilio, para ser venerados en este nuevo mundo. La madre, Citlallicue, los escuchó. Pero su respuesta fue severa. Si deseaban crear seres, si deseaban moldear vida, primero tendrían que descender aún más profundo, hasta los reinos de la muerte. Allí, en lo más oscuro del inframundo, podrían encontrar la materia necesaria para dar forma a sus criaturas. El inframundo es el lugar donde los secretos de la existencia y la muerte se entrelazan, donde el silencio es profundo y las sombras no tienen fin. Allí, los dioses caídos se encontraron con el dios de la muerte, Mictlantecutli. De él obtuvieron la materia que necesitaban: huesos, polvo, los restos de lo que alguna vez fue vida. Con esas reliquias ancestrales, comenzaron la creación de sus criaturas. Seres destinados a caminar por la tierra, a sentir el ciclo de la vida y la muerte, y a venerar a los dioses caídos, sus creadores. Pero esta no fue la única historia de su expulsión. Otros relatos hablan de cómo Citlallicue, simplemente, envió del cielo a 1600 hijos. Estos seres, desterrados del paraíso, encontraron su lugar en una tierra mística y sagrada, Teotihuacán. Teotihuacán, una ciudad que no fue construida por simples mortales, sino por dioses caídos. Su nombre, el lugar donde los hombres se convierten en dioses, resuena con el eco de un pasado sagrado, un pasado donde lo divino y lo humano se entrelazaron de maneras misteriosas y profundas. Sin embargo, en otra versión del mito, se nos cuenta que estos mismos dioses no cayeron solo por el capricho de sus padres, sino por su propia desobediencia. En Tamuanchan, el lugar de su nacimiento, estos seres divinos vivían en una armonía perfecta, disfrutando de las maravillas del cosmos. Pero, su curiosidad los llevó a transgredir. Cortaron las flores sagradas y arrancaron las ramas de los árboles celestiales, un acto que enfureció a sus progenitores, Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Como castigo por su pecado, los expulsaron no solo de su hogar celestial, sino de la posibilidad de entender los misterios del cielo. Sus ojos se llenaron de oscuridad, perdiendo la capacidad de ver más allá de lo terrenal. Así, quedaron atados a la tierra, al inframundo, a la suciedad y a la muerte. Pero incluso en medio de la oscuridad, los dioses encontraron una manera de engañar a la muerte. Se les otorgó un don especial, la procreación. Así, aseguraron la continuidad de las criaturas del mundo, desafiando el destino final que les aguardaba. La vida y la muerte se entrelazaron en un ciclo eterno, un ciclo que aún hoy podemos sentir en el aire sagrado de Teotihuacán. Teotihuacán no es solo una ciudad de piedra y ruinas. Es el testimonio vivo de una antigua lucha entre lo divino y lo terrenal, entre el poder y la caída, entre la vida y la muerte. Los dioses que una vez habitaron el cielo, ahora caminan entre nosotros, invisibles, pero siempre presentes,
esperando el día en que su historia sea nuevamente contada. En el vasto horizonte de la historia prehispánica, existe un relato tan antiguo y misterioso que ha perdurado a lo largo de los siglos. Este es el relato de la fundación de Tenochtitlán, la ciudad que surgió en medio de las aguas, envuelta en leyenda, destino y mitología. Hoy, te llevaré a un viaje que entrelaza lo histórico con lo mítico, cuando los aztecas aún eran conocidos como los hijos de Aztlán. Cuenta la leyenda, que los mexicas, quienes provenían de una tierra lejana y mítica llamada Aztlán, emprendieron un largo y arduo viaje, guiados por la promesa de su dios protector, Huitzilopochtli. Aztlán, cuyo significado es lugar de las garzas, era un paraíso terrenal, pero Huitzilopochtli tenía otros planes para su gente. Su misión, encontrar una nueva tierra, un lugar sagrado donde edificar su ciudad. Así comenzaba una travesía que no solo pondría a prueba la resistencia física de los aztecas, sino también su fe y obediencia a los designios divinos. Los mexicas no eran los únicos en esta travesía. 7 tribus, cada una adorando a una deidad distinta, partieron desde las míticas 7 cuevas de Chicomostoc. Cada tribu llevaba consigo el nombre y la esencia de su dios, Quetzalcóatl, Xochiquetzal, Tezcatlipoca y otros poderosos seres celestiales. Sin embargo, fue Huitzilopochtli quien prevaleció, su voz retumbando en los corazones de los mexicas, guiándolos con su fuerza implacable. La travesía fue larga y plagada de desafíos. Durante el trayecto, surgieron tensiones internas. Una de las figuras más intrigantes en esta historia es Malinalxóchitl, hermana de Huitzilopochtli, quien también tenía poderes sobrenaturales, pero cuya ambición y temperamento no se alineaban con los deseos del gran dios guerrero. Malinalxóchitl, cuyo nombre significa flor de la hierba retorcida, representaba el poder y la magia de la tierra. Sin embargo, Huitzilopochtli, viendo en ella una amenaza, ordenó que la abandonaran en uno de los lugares de paso, marcando un punto de no retorno para los mexicas. Huitzilopochtli tenía claro su objetivo, la guerra. Su mandato era claro, llevar armas, arco, flechas y rodelas. Y los mexicas, siguiendo sus instrucciones, se convirtieron en un pueblo temido y respetado en los campos de batalla. Su habilidad como guerreros fue tal que otras tribus comenzaron a solicitar sus servicios en la guerra, y uno de los principales aliados fue el señorío de Azcapotzalco, gobernado por el tepaneca Tezosomoc. A cambio de sus habilidades militares, los mexicas fueron autorizados a asentarse en un islote lacustre, una decisión que, con el tiempo, cambiaría el destino de toda la región. Pero, como en toda gran historia, las alianzas no duran para siempre. En 1428, los mexicas, liderados por el Tlatoani-Itzcoatl, se rebelaron contra los tepanecas. Este conflicto fue decisivo, no solo por su resultado militar, sino porque marcó el renacimiento de los mexicas como una potencia dominante. La victoria sobre Azcapotzalco no solo los liberó del yugo tepaneca, sino que también permitió la consolidación de la hegemonía mexica en el Valle de México. Es aquí donde la historia y la leyenda se entrelazan de manera más intrincada. Tras la victoria, Itzcoatl, consciente del poder que las historias tienen sobre las mentes de las personas, ordenó la destrucción de los antiguos códices, aquellos que narraban el pasado de los mexicas desde una perspectiva diferente. Así, comenzó un proceso de reescritura de la historia, donde se glorificaba el origen y la misión divina de los mexicas. Con esta nueva narrativa, se aseguraba que futuras generaciones verían a Tenochtitlán no solo como una ciudad de guerreros, sino como la culminación de un destino divino. El lugar donde Huitzilopochtli había prometido a su pueblo que encontrarían su hogar era tan extraordinario como inesperado. Según la profecía, allí, sobre un islote en el lago de Texcoco, verían una señal, un águila devorando una serpiente, posada sobre un nopal.
Ese sería el lugar donde debían fundar su gran ciudad. Y un día, tras años de errar por tierras ajenas, al fin vieron la señal. Era un paisaje inverosímil, pero claro como el día. Allí, en medio del lago, el águila alzaba el vuelo, la serpiente atrapada en su pico, sobre un nopal que emergía de las rocas. Era el símbolo de la promesa cumplida, el lugar elegido por los dioses. Con la fundación de Tenochtitlán, comenzó una nueva era para los mexicas. La ciudad no solo se levantó en un lugar imposible, rodeada de agua, sino que también se convirtió rápidamente en el centro de un imperio que dominaría la región durante casi un siglo. Los canales de Tenochtitlán, sus templos que rozaban el cielo y el bullicio de su mercado se convirtieron en el corazón de Mesoamérica. Pero, al igual que había sido profetizada su fundación, también lo fue su caída. Hoy, cuando miramos hacia el pasado, vemos en Tenochtitlán no solo una ciudad de piedra y agua, sino un símbolo de la resistencia humana, de la lucha por un destino y de la eterna danza entre los mitos y la realidad. La historia de los mexicas es la historia de la búsqueda de una tierra prometida, de la fe inquebrantable en sus dioses y de la ambición de construir una ciudad que reflejara la grandeza de su pueblo. En el principio de los tiempos, mucho antes de que el sol iluminara los cielos y la luna vigilara las noches, en un lugar sagrado, el destino de los dioses estaba por tejerse. En lo alto del monte Coatepetl, cuya forma serpenteante se alzaba imponente hacia el cielo, una misteriosa energía comenzaba a despertar. Esta es la historia del nacimiento del dios Sol, Huitzilopochtli, el guerrero del día, el vencedor de la oscuridad, y como una profecía de sangre y fuego cambió para siempre el curso de los astros. En la cima del monte, bajo un cielo cubierto de nubes, Coatlicue, la madre de todos, caminaba descalza. Su falda, tejida con serpientes, se deslizaba sobre la roca, mientras sus manos barrían el suelo con una humildad casi ritual. Coatlicue, cuyo nombre significa la de la falda de serpientes, no era solo una diosa, era la madre de la tierra, la vida y la muerte, el principio y el fin de todo lo que existe. Mientras barría, algo inesperado ocurrió. Desde lo más alto del cielo, un ovillo de plumas ligeras como el viento descendió lentamente, danzando en el aire hasta posarse justo a sus pies. Las plumas, de colores vibrantes y luminosos, parecían estar imbuidas de un poder ancestral. Coatlicue, intrigada, las tomó en sus manos. En ese momento, sintió un cambio en su interior. Colocó el ovillo bajo su huipil, y en un abrir y cerrar de ojos, supo que estaba embarazada. No era cualquier hijo, no. En su vientre crecía el futuro dios del sol, Huitzilopochtli. Pero no todos en el cielo y la tierra recibieron esta noticia con júbilo. Coyolxauhqui, la hermana mayor de Huitzilopochtli, la diosa de la luna, sintió en su corazón una oscuridad incontrolable. Este embarazo, fruto de un acto que ella consideraba impuro, debía ser detenido. No podía permitir que aquel niño naciera y reclamara su lugar entre los dioses. Su vergüenza se transformó en furia, y no estaba sola. Los 400 Huitznahuac, sus hermanos, las estrellas del cielo, compartían su indignación. Juntos decidieron que la única manera de restaurar el equilibrio era acabar con la vida de su madre y su hermano aún no nacido. Reunidos en las sombras, Coyolxauhqui y los 400 se preparaban para la traición. Armados con su odio y dispuestos a matar, subieron al monte Coatepetl, donde Coatlicue, la madre traicionada, esperaba su destino. Sin embargo, lo que no sabían era que el hijo en su vientre, el gran Huitzilopochtli, ya estaba listo para luchar. En el instante en que Coyolxauhqui alzó su arma para dar el golpe final, la montaña tembló, y del vientre de Coatlicue, Huitzilopochtli emergió, no como un bebé indefenso, sino como un guerrero completo. Huitzilopochtli no dudó.
Con un solo golpe de su Xiucoatl, decapitó a Coyolxauhqui. Su cuerpo cayó desde lo alto del monte, rodando por las piedras hasta quedar destrozado al pie de Coatepetl. Pero Huitzilopochtli no terminó allí. Desatando toda su furia, persiguió a los 400 Huitznahuac, los desterró de los cielos, y solo 5 de ellos lograron escapar. Fue una batalla celestial, el principio de un orden cósmico. El sol había vencido a la luna y las estrellas, instaurando el ciclo eterno del día y la noche. Así fue el nacimiento del dios guerrero, el portador de luz. Huitzilopochtli.